Damas y caballeros, muy buenas tardes. Nos distingue con su presencia en el Centro Naval el doctor Alberto Robredo, con el fin de presentar su última obra literaria, El Estado como un don, el Estado como castigo. En esta obra singular describe y analiza con precisión quirúrgica las causas de la delicada situación en que se encuentra nuestro país, donde no figura entre sus objetivos señalar responsables, sino aportar soluciones realistas, precisas y factibles, producto de un detallado análisis de sus orígenes, desarrollo y efectos. Este libro, como su anterior obra, El Estado agredido, posee la rara característica de poder ser leído de acuerdo con la temática de sus títulos, sin necesidad de respetar la secuencia de sus páginas. A medida que el lector avanza en su lectura, comienza a interpretar el sentido de su título, porque nos encontramos ante un político experimentado, no comprometido, que redactó el libro ubicado en el escenario de los hechos y con el aporte de numerosos documentos y testimonios. Comenta en su libro: como siempre fui actor en la medida de mis posibilidades y de las oportunidades que se me presentaron, procuré hacer valer mis argumentos, discutí, rebatí e hice lo que mi vocación me indicaba. Actué en circunstancias diversas con gobiernos de distintas procedencias, civiles y militares, aunque no me desempeñé en funciones gubernamentales, lo que incidió y mucho para mantener mi independencia de criterio. En las numerosas obras literarias relacionadas con la actualidad nacional, la mayoría de los analistas políticos describen los hechos desde la platea, como simples espectadores. No siempre aportan soluciones y mucho menos propuestas integrales y abarcativas, como sí propone el autor en este caso. Describe la delicada situación de nuestro país con un grado de realismo y crudeza tal que por su gravedad impacta fuertemente en el lector al darse cuenta de qué es lo que nos afecta y hacia dónde nos conduce. Desde el primer momento en que comencé la lectura de esta obra, percibí que estaba ante un autor exigente, un agudo crítico de la realidad que volcaba sus personales y objetivos puntos de vista sin especular, redactados con absoluta solvencia y sobre todo muy alejado de lo que conocemos como políticamente correcto. Analiza en detalle los hechos y circunstancias que afectaron el pasado de la Argentina, su evolución histórica y la dramática realidad actual, producto de sistemáticos errores del pasado y del presente. Este análisis le permite pronosticar el nebuloso futuro que le espera a nuestro país si los gobiernos insisten en mantener este sinuoso camino distante de lo que debería ser el rumbo que nos lleve a un destino promisorio. Su aguda capacidad para captar la realidad le permitieron realizar un minucioso análisis del pasado y de la actualidad argentina, que describe y mide con una vara muy corta, la misma vara con que se exigió a sí mismo a lo largo de su vida como político, analista y escritor. Al principio de la obra profundiza hasta la médula lo que significa el rol del Estado exitoso o fallido, que denomina el Estado como un don o el Estado castigo, y lo que significa, entre otros numerosos conceptos, la democracia, la anarquía, la pobreza, la riqueza, la dignidad del ser humano, para lo cual cita a menudo a las Sagradas Escrituras y a los grandes pensadores de la humanidad en un marco de fe cristiana.
Describe y analiza los acontecimientos que afectaron y afectan a nuestro país en su más amplio espectro, tanto en lo doméstico como en el marco internacional, que desmenuza detalladamente desde un enfoque comparativo. Pone en primer plano los graves errores cometidos por nuestra pendular política exterior y las numerosas oportunidades estratégicas perdidas por ignorancia, por desidia o por la irresponsabilidad de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Conducidos hábilmente por la pluma del autor, descubriremos cada una de las realidades actuales, cuya gravedad suele pasar inadvertida por el efecto anestésico de su cotidianidad. Entre otros importantísimos temas, describe en detalle los males de la inmigración indiscriminada y sus oscuros fines políticos, las consecuencias sociales y económicas de ese exceso y la permanente situación conflictiva como herramienta del Estado castigo. No podría estar ausente el análisis de nuestra relación con el Reino Unido y la Guerra de Malvinas, donde expone un punto de vista tan crudo que podría llegar a herir la sensibilidad del lector. Incorpora una parte interesante, pocas veces tratada, como es el de las apetencias de los países vecinos sobre nuestro país y la posibilidad cierta de sufrir secesiones en nuestro territorio, con la colaboración de ciertos sectores políticos domésticos. También realiza un profundo análisis de nuestras Fuerzas Armadas y su rol histórico en la vida política nacional y su paulatina destrucción establecida por los gobiernos a partir de 1984. En este marco, menciona la necesidad de darle al mar su verdadera importancia estratégica que coincide en muchos aspectos con el pensamiento del almirante Segundo Storni. De la misma manera, realiza un minucioso análisis crítico, posiblemente el más completo de los que leí hasta el momento, relacionado con los llamados juicios de lesa humanidad, donde pone las cosas en su lugar con una claridad meridiana. Cuba, la guerrilla, la Iglesia y el Islam, entre otros temas, marcan el comienzo de la segunda parte de la obra, donde también analiza el narcotráfico y sus consecuencias, la cultura villera, la realidad en que viven los pueblos aborígenes, Evo Morales y su preocupante política interna y externa, los alcances y consecuencias de la corrupción que nos afecta, la sistemática deuda externa y la inacabable deuda interna. Profundizando este tema, el autor aporta estadísticas muy interesantes tomadas de fuentes oficiales. Por ejemplo, analiza el promedio de ingreso en dólares per cápita de la década 1970-79, 10 años de la década del 70, y el ingreso per cápita alcanzado 30 años después, en el año 2010. Veamos. Argentina, promedio de la década de esos 10 años, $7.900 per cápita. En el 2010 fue 10.200. España, también $7.900 per cápita. En el 2010, 16.800. Irlanda, 7.200, 22.000. Corea del Sur, terrible, 3.100, 21.700. Hong Kong, ni hablar, 7.500, 30.700. Chile, wow, 5.000, 13.800. Brasil, 4.000, y en el 2010, casi 7.000. Incluye otra estadística, esta vez tomada desde un crecimiento porcentual. El ingreso promedio en dólares per cápita de nuestro país entre los años 1940 y 1949, respecto también del 2010. Cabe acotar que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, 10 años. Argentina creció el 123%, Brasil
384%. Chile, 310. España, 680. Irlanda, 608. Australia, 265%. Canadá, 264 y Estados Unidos, 215. Al respecto, el doctor Robredo comenta con sarcasmo: ambos cuadros son lapidarios para la Argentina, país que en un pasado fue descollante y con un futuro muy promisorio. Claro, gobernado por personas capaces y honestas. En el último tercio de su obra, el autor propone caminos y herramientas para salir de nuestra crónica crisis, factibles, lógicos, que abarcan desde una economía organizativa en todos los órdenes de la actividad nacional, que incluye la seguridad, la defensa, la justicia, la educación, las fuentes energéticas renovables, el agro, etc. Y una original iniciativa factible de aplicar a la que denomina sociedad asociada. En este sentido, el autor es decididamente optimista. Este importante conjunto de análisis, ideas y propuestas deja en el lector una sensación positiva y una rica fuente de esperanza para la República Argentina antes de que se convierta en una nación inviable. Para finalizar, considero oportuno destacar que nunca tuvimos en nuestro país un organismo gubernamental de inteligencia y planeamiento estratégico, capaz de desarrollar planes para el mediano y el largo plazo, con sus correspondientes geoestrategias y geopolíticas. La carencia de este organismo nos conduce a una sistemática improvisación, a quedar atrapados en el oscuro callejón de los intereses sectoriales, en una letal falta de rumbo que nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. Tengo la esperanza de que si alguna vez lográsemos tener en el gobierno un organismo estable destinado al planeamiento estratégico, las numerosas propuestas que el autor describe en su obra deberían ser la fuente de inspiración y guía para el desarrollo de su actividad. Doctor Robredo, bienvenido a bordo. Gracias. Gracias por las palabras. No creo ser merecedor de ellas, pero además de esto hay algo muy importante, y es que el capitán Sáenz incorpora esto que me parece sumamente valioso, que es una central de inteligencia para prevenir el futuro. Esto es muy importante. Y ahora sí voy a referirme a algunas cuestiones. Sí quiero aclararles que soy optimista. Sí, pero soy optimista porque creo de alguna manera en el pueblo argentino. Creo porque la historia me brindó antecedentes positivos. Y creo sí que este optimismo mío parte de dos supuestos. Obviamente la generación a la que pertenezco se fue, y los que van a hacer la tarea van a ser nuestros hijos y nuestros nietos. No la van a disfrutar, van a trabajar como enanos. De allí mi optimismo. Mi optimismo es que estas dos generaciones, la de mis hijos y la de mis nietos, se rompan la cabeza para sacar el país adelante. La van a pasar muy mal, muy mal. Y recién mis bisnietos empezarán a ver los resultados. En este sentido, soy optimista. Y ahora sí, voy a meterme un poco de lleno en el tema que hoy trato acá. ¿Por qué trato esto? Porque, como dijo el capitán y dijo bien, el libro abarca muchos tópicos y resulta absolutamente imposible tratarlos. Entonces, el tópico que ahora sí trato es el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la absoluta indefensión argentina, el tema del Atlántico Sur. Y entonces voy a empezar por citar una reunión.
El 20 de diciembre del 2001 tenía que asumir el presidente Fernando de la Rúa la presidencia pro tempore del Mercosur en una reunión en Montevideo. Ese día se produjo prácticamente la destitución de la Rúa, lo cual hizo que no concurriera a Montevideo. En Montevideo estaban en ese momento reunidos Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Luis González Macri del Paraguay, Jorge Quiroga de Bolivia como invitado, Ricardo Lagos de Chile como invitado y como dueño de casa Jorge Valle, que tenía que entregar la presidencia pro tempore a Fernando de la Rúa. La reunión no se concretó y entonces los presidentes se dedicaron a analizar la situación argentina. Y en esa reunión, cada uno de los presidentes se vio ante la posibilidad de sacar una enorme tajada de lo que ellos veían como la posibilidad de un desmembramiento argentino. Y entonces cada uno de ellos tenía algo que reclamar y algo que sacar. El único que se abstuvo fue Ricardo Lagos. Ricardo Lagos dijo: yo en esto no voy a opinar porque Chile tiene sus acuerdos firmados y no tengo ninguna opinión que manifestar. Jorge Valle, esto me lo dijo a mí Jorge Valle, me dijo: Alberto, nadie imagina cómo pasó por mi cabeza el proyecto de Artigas. Es decir, yo vi imaginando un solo país de todo el litoral argentino conjuntamente con el Uruguay. Esto era Jorge Valle. Los demás, cada uno de ellos dijo lo que creía debía decir, pero esto implicaba también algunos antecedentes. Jorge Sovis, gobernador de Neuquén, y María Luisa Leme, vicegobernadora de San Luis, a cargo del Poder Ejecutivo de San Luis, habían proclamado poco tiempo antes el derecho de secesión de las provincias argentinas con relación a la República Argentina. Además, un año antes se había despedido el embajador von Wagner, que era el embajador de Alemania acá en la Argentina, que había estado entre 3 y 4 años. Y se jubilaba, es decir, se retiraba como embajador, pero por jubilación. Y le hacen una gigantesca despedida con una exposición de él. Y en esta exposición de él, él habla con absoluta frialdad de lo que él ve como un desmembramiento y estima que todo Cuyo se va a unir a Chile, estima que el litoral va a terminar unido, un poco la idea de Jorge Valle sin saberla él, y que la Patagonia iba a tener también un desarrollo similar. El 17 de mayo de 1975, gobierno de Isabel Perón, se produce una vacante en la Secretaría General de la OEA. Argentina lo lleva como candidato a Alejandro Orfila. Panamá tenía su candidato y entonces hacen un arreglo en virtud del cual Argentina le cede a Panamá su lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto significaba darle a Panamá la posibilidad de algo que tiene vigencia absoluta en el orden internacional, que es el do ut des, es decir, yo te doy y vos me das. Y para darte tengo que tener algo que ofrecerte y vos algo que darme. Esto es absolutamente irreversible en el ámbito internacional.
y Argentina, al igual que Brasil, tenía toda la estructura para formar parte del Consejo de Seguridad. Y esto le implicaba tener incidencia en el ámbito internacional. Y entonces fue electo Alejandro Orfila, Argentina cedió su lugar a Panamá, y Panamá desde entonces logró lo que nunca había logrado y consiguió a través del pacto Carter-Torrijos la soberanía sobre el Canal de Panamá a partir del año 2000. Esto es lo que consiguió la Argentina, que a partir de ese momento dejó de tener influencia en el ámbito internacional. Yo me alegro por Orfila porque logró algo importante en su vida, pero esto para la Argentina significó lisa y llanamente perder incidencia o tener influencia. Y ahora vamos a dos temas. El primero es el Tratado de Límites con Chile. En 1881 se firma el Tratado de Límites con Chile, precedido de intensas negociaciones, y se firma el Tratado de Límites con Chile, en el cual no cabía la menor duda de que Picton, Nueva y Lennox pertenecían a Chile. Ninguna duda. Perdón, cuando digo ninguna duda es porque es así y en el libro está la documentación respectiva. Pero ¿qué es lo que sucede? En el año 1888 se produce la quiebra de Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps era el que estaba a cargo de la construcción del Canal de Panamá. Cuando Roca y Bernardo de Irigoyen se dan cuenta de que el Canal de Panamá no se hace, ¿qué es lo que hacen? Tienen que torpedear para lograr pasar por el Canal de Beagle, para lo cual necesitan las islas, porque si no el Canal de Beagle aparece tapado por la isla Navarino y por Picton, Nueva y Lennox. Y empiezan a hacer una serie de maniobras tendientes a provocar que alguna de las islas le den ingreso al Canal de Beagle. ¿Por qué es el Canal de Beagle? Porque fuera del Canal de Beagle no hay ninguna posibilidad, porque hay que ir al pasaje de Drake, que es absolutamente intransitable. Tan intransitable que dio pie a que los hundimientos de los buques de vela dieran nacimiento luego a los buques de vapor, a través de los arreglos para jorobar a las empresas que estaban en el Lloyd de Londres, que pagaron lisa y llanamente la conversión de la flota. Esto es, pero ¿qué hizo Roca? No se limitó a esto, sino que en el año 1902 firmó un tratado general de arbitraje con Chile. Y en ese tratado general de arbitraje se preveía expresamente que el árbitro debía pronunciarse como amigable componedor. Como amigable componedor. Esto significa sentar a las partes y buscar entre ellos un arreglo en el cual lleguen a una solución. Perón empieza los tratativos, es decir, esto sigue así con este tratado, peleando ambos por el acceso al Canal de Beagle, y Perón en el año 1955 empieza a trabajar con Chile el tratado para solucionar los problemas limítrofes. Y desde Perón en adelante, todos los gobiernos, sin excepción, quisieron seguir adelante con el arbitraje, para lo cual todos ellos, sin excepción, solicitaron la opinión de los tratadistas internacionales más especializados. Y todos, sin excepción, le dijeron a la Argentina que si iban de acuerdo a derecho, Argentina perdía el arbitraje, sin excepción.
Argentina, en todos los tratados que se hicieron desde entonces, desde 1955 con Perón, hasta el tratado de límites que fue desconocido por la Junta Militar, siempre sujetó la cuestión a problemas de derecho. Es decir, no hizo la amigable gestión que había previsto Roca, sino que fueron de acuerdo a derecho, y de acuerdo a derecho perdieron el arbitraje. La Junta Militar desconoció el arbitraje, lo cual desde el punto de vista internacional no era muy arbitrario, no era precisamente muy saludable, y además se preparó para ir a la guerra con Chile. En el año 1966, estando el embajador Carlos Ortiz de Rosas como encargado de negocios en la embajada en Londres por haber renunciado Lastra cuando cayó el presidente Ilia, recibe una invitación a almorzar por parte de Robin Edmonds, que era el subsecretario del Foreign Office para Asuntos Americanos. Robin Edmonds anticipa, cada uno de ellos fue con un testigo, Ortiz de Rosas fue con el encargado de Asuntos Políticos, González, y Robert Edmonds fue con el encargado de América del Sur. ¿Y qué es lo que pasó? Allí Edmonds le dijo que esa reunión no iba a tener efecto y que además de eso, él hablaba en nombre del gobierno de su majestad y además en nombre del gobierno de la oposición, es decir, del gabinete en las sombras. Es decir, que en definitiva estaba hablando en nombre de todo el arco político de Gran Bretaña. Y le dijo lisa y llanamente que en virtud de todos los adelantos existentes, Gran Bretaña había decidido que había perdido el interés estratégico en las Malvinas, por lo cual había tomado la decisión de devolverle las Malvinas. Pero para esto se necesitaba hacer un duro trabajo para meter en la mente y en el corazón de los malvinenses la posibilidad del traslado de la soberanía a la Argentina. Pero además de esto, había que lograr pasar esto por el Parlamento británico, lo cual no era fácil. Entonces, esto se desarrolla siendo canciller en ese momento Nicanor Costa Méndez. Por esto es la ulterior traición, porque sabía Costa Méndez de la decisión británica de devolver las islas. Esto fue seguido, debo aclararles que esto sucedió siendo primer ministro Harold Wilson, laborista. Esto siguió exactamente con el mismo criterio con posterioridad siendo Edward Heath Tory, luego siguió con James Callaghan, laborista, y siguió con Margaret Thatcher Tory. Es decir, esta decisión se mantuvo con todos los gobiernos, con lo cual aquella afirmación de Edmonds de que hablaba en nombre de ambas corrientes era absolutamente cierto. En 1980 es embajador en Londres Carlos Ortiz de Rosas. El ministro adjunto del Foreign Office era Nicolás Ridley. Nicolás Ridley es luego reemplazado por Richard Luce y luego se firma el Tratado de las Comunicaciones en 1971 como consecuencia de la primera reunión con Ortiz de Rosas cuando era encargado de negocios, y en ese tratado, lisa y llanamente, los malvinenses podían venir al territorio argentino,
hacerse atender en cualquier lugar o institución de salud, privada o pública, haciéndose cargo el gobierno argentino del pago. Podían estudiar en el instituto privado o público que quisieran, se hacía cargo el gobierno argentino. Abrieron un aeródromo en Puerto Stanley, a cargo de un vicecomodoro argentino que se radicó allí en Malvinas. Fue padrino de bautismo de una cantidad grande de malvinenses, y esto siguió adelante con además una estación de YPF, con 2 maestras que enseñaban castellano. Es decir, la idea era en definitiva hacer que los malvinenses se fueran transformando en argentinos. Luego pasa lo siguiente. En el año 1947 se firma el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue ratificado por Argentina en 1950 por la Ley 13.903. En ese TIAR, Estados Unidos hizo sus reservas. Esas reservas no aparecen publicadas en los libros que tratan la cuestión, no entiendo por qué, pero es así. Y Estados Unidos hace expresamente la reserva de que cualquier cuestión que se suscite con cualquier territorio en disputa con una potencia europea exime a Estados Unidos de intervenir. ¿Por qué? Y porque teníamos las Guayanas, teníamos las Malvinas, etcétera, y cualquiera podía invocar y Estados Unidos entrar en guerra contra Noruega o contra Argentina, contra el Reino Unido, etcétera. Entonces hizo expresamente esa reserva. La Argentina toma una decisión. Primero, estaba en plena discusión el tema con Chile, ya había intervenido la Santa Sede. La Santa Sede hace una intervención muy importante, y la Argentina, en plena negociación por el Tratado de Límites con Chile, lisa y llanamente decide invadir a las Malvinas. Debo aclararles una cosa. Brasil, en la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra al Eje. Envió 30.000 hombres al frente a cargo del mariscal Amaury Cruel, tuvo 1.000 muertos y puso su armada bajo el mando operacional de Estados Unidos. Argentina fue neutral con especial inclinación al Eje, al fascismo de Mussolini y al nazismo de Hitler. Luego, el gobierno militar tuvo participación activa en el movimiento de los países no alineados, claramente antioccidental. Y va a la guerra con Malvinas. En la guerra con Malvinas pasa lo siguiente. Invitan a Alexei Mansulo. Alexei Mansulo era el viceministro de Comercio Exterior de la Unión Soviética y le pone el Tango 1 a su disposición y recorre todo el país en plena guerra de Malvinas, y luego firma un convenio para la explotación del krill en Malvinas con la Unión Soviética. Ese convenio lo firma Mansulo en nombre de la Unión Soviética y lo firma el almirante Ciro García como secretario de Intereses Marítimos. Alfredo Sanján, el general Sanján, que era ministro del Interior,
por ausencia de Costa Méndez, que estaba en New York en la Asamblea de Naciones Unidas, estaba a cargo de la Cancillería. Ignoraba supinamente este acuerdo con la Unión Soviética para las Malvinas. Al mismo tiempo, había sectores del gobierno militar, empezando por el general Camps, que querían la intervención de la Unión Soviética en Malvinas. Me tocó a mí intervenir fuertemente en ese asunto para impedir semejante desatino. Pero, ¿qué pasó con todo esto? Argentina es derrotada en Malvinas, y una vez derrotada en Malvinas pasan algunas cuestiones. Primero, Menem quiere eliminar a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para evitar un presunto golpe de Estado que podía derivarse de su gobierno. Al mismo tiempo, se encuentra con que Estados Unidos está indignado con las Fuerzas Armadas por todo lo sucedido en el Atlántico Sur. Y entonces utiliza el caso Carrasco, que es un caso policial dentro de un regimiento, para, sobre la base de ese caso, lisa y llanamente, en enero de 1995, elimina el servicio militar obligatorio. Con lo cual va haciendo buena letra frente a Estados Unidos, porque él buscaba lisa y llanamente incorporarse a la NATO. En el año 1997, Bill Clinton anuncia en octubre de 1997, en su visita a Buenos Aires, que va a designar como aliado extra NATO a la República Argentina. Esto significa, lisa y llanamente, nombrarla aliada extra NATO. Había 7 países en ese momento aliados extra NATO de Estados Unidos, que eran Israel, Jordania, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda. Pero Menem no podía lograr lo que él quería, porque el Tratado de Washington, que creó la NATO del año 49, lisa y llanamente prohíbe formar parte de la NATO a ningún país que no sea europeo, salvo Canadá y Estados Unidos. Pero sí podía ser aliado extra NATO. Pero el aliado extra NATO tiene una finalidad. La finalidad era lisa y llanamente destruir a las Fuerzas Armadas. Así de claro. Para Menem, porque quería sacarse encima a las Fuerzas Armadas, y Estados Unidos, porque quería sacarse encima a las Fuerzas Armadas como procuradores de nuevos conflictos. Y entonces, lisa y llanamente, el arreglo fue eliminar presupuestariamente a las Fuerzas Armadas. Como tenían un problema de las 4 estrellas, crearon un grado intermedio, el de comodoro en la Marina, el coronel mayor en el Ejército y el comodoro mayor en la Aeronáutica, como grado intermedio para que el comandante en jefe o el jefe de Estado Mayor tuviera 4 estrellas. Pero la verdad es que allí empezó lisa y llanamente la destrucción de las Fuerzas Armadas. La destrucción de las Fuerzas Armadas llevó a la aniquilación por vía presupuestaria, pero además también desde el punto de vista salarial. Para darse una idea, el militar en actividad, un general, cobraba lo mismo que un camarista del gobierno, de la justicia federal. Un coronel cobraba lo mismo que un juez de primera instancia. Luego, el militar en actividad pasó a cobrar, luego de todo esto, un 33% del cargo equivalente judicial, con la diferencia de que el cargo equivalente judicial no tributa ganancias y el militar sí. Y en retiro, el militar en actividad cobra un 27,26% de lo que cobra un jubilado en la justicia, que además sigue exento del
pago de... Pero la derrota en Malvinas sumó a que la desaparición del antiséptico regenera el germen, que se adecúa a las nuevas circunstancias. ¿Cuál es el germen? El germen son los derrotados por los militares en la guerra contra la subversión. Es decir, los terroristas fueron derrotados en la guerra con la subversión, pero ante la derrota de las Fuerzas Armadas en las Malvinas, hacen su reaparición los terroristas o los herederos de ellos, simpatizantes de ellos, que son recibidos por prácticamente la mayor parte de los partidos políticos que los incluyen en funciones de gobierno. ¿Y qué es lo que hace lisa y llanamente todos estos terroristas en funciones de gobierno? Desarticular fuertemente a las Fuerzas Armadas, hasta hacerlas desaparecer. No acaba allí. El último episodio así fuerte fue el de Trelew, donde se inventó por parte del CELS la actuación del Servicio de Inteligencia Naval en cuestiones indebidas, lo cual primero no era cierto, segundo, lisa y llanamente se eliminaron todos los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y fue reemplazado el aparato de inteligencia por el CELS. El CELS se transformó en el Servicio de Inteligencia de la Argentina, que incluso tiene injerencia en la designación de jueces, en la designación de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en la designación de los embajadores y diplomáticos. Para que se den una idea, según el archivo de Stanley Hilton, un estudio del Estado Mayor brasileño de la época de 1920 estimaba que Argentina podía movilizar 397.000 hombres inmediatamente, en tanto que Brasil, con mucho más tiempo, solo podía movilizar 136.000. Hoy día Brasil tiene un enorme ejército, ni qué hablar de Chile, ni qué hablar de Colombia. Pero ahora vamos a rehacer las Fuerzas Armadas. ¿Se pueden rehacer las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Por qué? Porque para eso está el tratado extranato con Estados Unidos. Y les voy a leer esto, que es un trabajo hecho por Ezequiel Refijo, que hace un resumen de qué significa ser aliado extranato. Es decir, que Argentina puede ahora, siempre y cuando haga la buena letra que se requiere, para poder acceder a esto que se puede ser como aliado extranato. Y dice, acceso a fondos en condiciones preferenciales para sus Fuerzas Armadas, transferencia de armamento, puede participar en las licitaciones del Pentágono para equipo de las Fuerzas Armadas norteamericanas ubicados fuera de Estados Unidos. El secretario de Defensa está autorizado a celebrar acuerdos con los aliados para la investigación y el desarrollo conjuntos de equipamientos de defensa, brindar la garantía del gobierno norteamericano sobre la compra o arrendamiento de artículos de defensa, transferir tecnología relativa a artículos para la defensa, ayudar en su producción. Los montos máximos anuales de asistencia militar y la de control de exportaciones de armas no son válidas para los aliados. La ley autoriza al presidente norteamericano a transferir a los aliados de forma gratuita y prioritaria excedentes de defensa. Pueden participar de un fondo para la investigación y desarrollo conjunto de tecnologías antiterroristas. Recibir ciertos armamentos, en principios no susceptibles de ser exportados. Celebrar con Estados Unidos acuerdos de estandarización sobre la producción de equipos para entrenamiento militar. La ley autoriza al presidente a prever financiación para el arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de proveedores privados estadounidenses de materiales de defensa,
excluyendo equipamiento de avanzada. El secretario de Defensa está autorizado a dar en préstamo a los aliados materiales, insumos y equipos a efecto de llevar a cabo programas de investigación y desarrollo, prueba y evaluación. En noviembre, y ahora entramos a la parte más complicada, en noviembre de 2007 se firma el Tratado de Lisboa, por el que se modificó el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Estamos hablando de noviembre de 2007. En el Tratado de Lisboa se incluyen a las Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y territorio antártico como territorios de ultramar de Gran Bretaña y asociados a la Unión Europea, es decir, se incluyen como territorios asociados a la Unión Europea. El Tratado de Lisboa entró en vigencia el 1 de diciembre de 2009. El 5 de noviembre de 2008, el Reino Unido dicta una nueva constitución para las Malvinas y nombra al ciudadano de Malvinas como un ciudadano británico de ultramar, con derecho a la autodeterminación, declararse independientes o asociarse con un Estado o tomar el camino que le marque su derecho a la autodeterminación. Es decir, que los isleños, por decisión propia de los isleños, tienen la posibilidad de unirse a quien sea, a la Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Chile. Es decir, tiene su propia plataforma continental. Si Chile se une con las Islas Malvinas por decisión de los malvinenses, lisa y llanamente Chile pasa a tener una porción muy importante de la plataforma continental argentina, que es la plataforma continental de las Islas Malvinas. ¿Hay petróleo en las Malvinas? No lo sabemos. Lo único que sé es que en el Ártico se explota el petróleo en condiciones mucho más gravosas y hasta ahora en la Argentina, salvo versiones, no sabemos nada. Fíjense ustedes que en mayo de 2013, es decir, 5 años después de la Constitución de Malvinas, cuando asume su segundo mandato como presidente del Ecuador, Rafael Correas, el presidente latinoamericano más preparado de los últimos, habido en los últimos 50 años, con títulos de toda índole europeos y americanos, y este señor, que no era precisamente un improvisado, el día en que asume su segundo periodo, en mayo de 2013, dice lo siguiente: las Malvinas no son solamente argentinas, sino latinoamericanas. En el año 1951 se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Hacen trabajo en común todos los integrantes. Recién, 41 años después, en 1992, se produce la integración política con el Tratado de Maastricht por parte de la Unión Europea. Es decir, que la Argentina necesita hacer un trabajo en común con todos los países de la región. Y para eso está el mar y la Convención de la ONU. El mar y la Convención de la ONU constituyen el elemento más importante para generar trabajo. Estamos con el problema de que no hay trabajo. Muy bien, no hay mejor lugar que el mar para conseguir trabajo a rajacincha. Es decir, tenemos un mar territorial de 12 millas, tenemos una zona económica exclusiva de 200 millas y tenemos una plataforma continental que llega hasta las 350 millas. A partir de las 200 millas
toda explotación paga un tributo a la comunidad internacional. Es decir, que de las 200 a las 350 tenemos que pagar un tributo a los países signatarios de la Conferencia del Mar. Pero tenemos la posibilidad de explotar toda la plataforma continental que está precisamente a baja profundidad. Esto implica explotar la superficie, implica explotar el subsuelo, implica explotar minerales, implica explotar riqueza vívida. Y además implica la posibilidad de que la Argentina se constituya conjuntamente con los demás países integrantes del Atlántico Sur en principio, pero luego abriendo la puerta a los otros países integrantes de América del Sur para poder pesar. Esto es muy importante. Pero ahora tenemos otro problema. Brasil acaba de convocar elecciones, se ha electo un presidente, que es Bolsonaro. La situación del ejército brasileño no tiene absolutamente nada que ver con la Argentina. Les voy a contar esta anécdota. Estábamos con mi mujer haciendo de vacaciones en Brasil, haciendo turismo, y estábamos en septiembre del año 1985. El gobierno militar asumió en 1964 y se fue en el 85, estuvo 21 años en Brasil. El verdadero motor del gobierno militar era el general Golbery Couto de Silva. Nunca fue presidente, pero él era el verdadero mandamás en el gobierno militar. En el año 1985 gana la fórmula, gana Tancredo Neves, Tancredo se muere y asume Sarney, José Sarney. 2 años después, 1987, pleno gobierno civil, estábamos con mi mujer, no estábamos de vacaciones, sino que estábamos haciendo turismo, y llegamos a la noche a casa, prendemos el televisor. A los 10 minutos se interrumpe la transmisión, música sacra. Música sacra, cambiamos de canal, música sacra, ponemos la radio, música sacra, y a los 10 o 15 minutos aparece un locutor que dice: señores, tengo la desagradable tarea de anunciar que Brasil está de luto. Se ha muerto el general Golbery Couto de Silva. En este momento el presidente Sarney ha interrumpido su tarea y se apresta a trasladarse al lugar a donde lo van a velar al general Golbery Couto de Silva. La transmisión de música sacra duró 3 días, el luto duró 3 días y todos los gobernadores, sin excepción, civiles, se trasladaron a donde lo velaba al general Golbery Couto de Silva. ¿Qué significa esto? Esto significa que las Fuerzas Armadas en Brasil no tienen el mismo concepto que acá. Y además de eso, no fueron, y esto es lo más importante, no fueron derrotadas. Con un añadido, la derrota de Malvinas no tuvo por finalidad Malvinas, sino provocar algo que permitiera al gobierno militar elegir a su sucesor. El insulto, ahora a nosotros nos toca transformar esto. Y voy a hacerles una reflexión final, que es parte de mi optimismo. Historia es la vivencia en común. La antihistoria es el enfrentamiento constante y sin retorno de partes de un pueblo contra otras partes del mismo pueblo. Y es antihistoria porque el enfrentamiento constante es la antesala del quiebre de la unidad nacional, que es la desunión.
fraccionamiento poblacional que culmina en el territorial. La consumación del fraccionamiento es el fin del camino en común, es el fin de hacer historia juntos. Por eso resulta vital una reacción terapéutica que anile políticamente a los protagonistas que se sirven de la agresión como instrumento de acción política. Es el momento, señores, de hacer un nuevo país, lo cual significa una labor terrible y de gran sacrificio, que la harán nuestros hijos y nuestros nietos, y quizás parte de nuestros bisnietos. Nada más, y quedo a la espera de las preguntas que alguien quiera hacerme. Sí. Buenas noches, doctor. Geopolíticamente el Atlántico Sur juega un papel muy importante para el mundo, no solamente para Argentina. Por cierto. Y últimamente está China en nuestra Patagonia, está China dominando al parecer el canal de Panamá, o con esas intenciones. Tenemos estas libertades presentes por usted de lo que son los isleños en las Islas Malvinas y las posibilidades de aliarse o de llegar a acuerdos con países que podrían estar también en posición diferente a la nuestra, con otros intereses, latinoamericanos estoy hablando. Hay una presencia, digamos, chilena en el sur, que está viéndose con simpatía desde el punto de vista de Inglaterra. A la vez Inglaterra ocupa Malvinas, por ende se produce un extraño anticuerpo que para nosotros, al parecer, porque eso impediría un dominio inglés con respecto a lo que estoy marcando el Atlántico Sur completo o fácil. En fin, es una situación geopolítica que estoy confundido en este momento por la pretensión, o por lo menos por la inclinación que estamos demostrando con China, por un lado, cómo Inglaterra, ubicada en Malvinas, puede aliarse con Chile, por ejemplo, en este tema para contrarrestar la acción de China, cómo nosotros podemos encarar una situación siendo partícipes de este acuerdo con Estados Unidos o de Estranato y las posibilidades de nuestro equipamiento, en fin, en esta gran retorta donde hay una serie de insumos que se complica, a ver si usted podría facilitarme o facilitarnos el entendimiento. Yo creo que todo esto empieza por ser fundamentalmente un problema de política internacional y de política exterior de la Argentina. Sinceramente, así como en el año 1966 Gran Bretaña quiso desvincularse de Malvinas y no lo logró por la invasión, en honor a la verdad, no tiene interés Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Sí creo que los que tienen intereses son los malvinenses. Los malvinenses tienen los intereses lógicos de quien está en las islas y tiene la posibilidad de hacer algo estando allí en el medio de ese océano tan inhóspito. Yo creo que la labor de Argentina va a tener que influir fuertemente, primero para que los malvinenses no elijan a Chile o no elijan a ningún otro estado, sino que elijan a la Argentina, lo cual es una labor que hay que rehacerla, porque tiraron abajo todo lo que se había logrado merced a eso que empezó con el Tratado de las Comunicaciones y que se tradujo, y esto es algo muy importante,
desde que tuvieron esa reunión, todas las resoluciones de Naciones Unidas, sin excepción, fueron tomadas con el acuerdo del Commonwealth. Es decir, que Gran Bretaña hizo que todas esas declaraciones y resoluciones de la ONU sobre las Malvinas, que elogió en todos los casos fuertemente al gobierno argentino, fueron hechas de común acuerdo por los británicos y por los argentinos, trabajando de común acuerdo. ¿Por qué? Porque había que lograr torcer la voluntad de los comunes y porque había también que torcer la voluntad de los isleños. Cuando se llega al acuerdo, lisa y llanamente en la reunión de la ONU, y Costa Méndez, cuando en el año 1982 el embajador Enrique Ross llega al acuerdo con Lluís y con los isleños para devolver a las Islas Malvinas, la devolución de las Islas Malvinas era total, porque era una devolución que implicaba lisa y llanamente un tratado de retroarriendo por parte del Reino Unido que iba a durar 2 generaciones. Esas 2 generaciones se había llegado a ver si iban a ser 20 o 25 años, y lisa y llanamente los isleños daban su conformidad y habían llegado a que iban a tener en el interín el reconocimiento expreso de la soberanía argentina por parte del Reino Unido, iban a estar las 2 banderas mientras duraba el retroarriendo. El retroarriendo era un contrato de arrendamiento, lo cual implicaba reconocer una vez más la soberanía argentina. Y luego, de transcurridos esos 2 años, lisa y llanamente, con gobernador argentino presente en las islas, iba a significar la recuperación de las islas. Esto no fue así, y tenemos como consecuencia de esto la animadversión de los isleños, tenemos todo lo que sucedió con la guerra con Chile y la invasión a Malvinas, y todo lo que hizo el gobierno de Kirchner para granjearse el odio de Occidente. Esto es muy importante. No nos olvidemos que en la reunión del Consejo de Seguridad, donde estuvo Cristina, donde se trató el tema del Estado Islámico, con la presencia de Barack Obama, Cristina lisa y llanamente justificó el ataque a las Torres Gemelas sobre la base de que Estados Unidos había matado a Bin Laden. Es decir, la justificación del Estado Islámico, nada menos que por la presidenta de la Nación Argentina en el Consejo de Seguridad, es realmente un baldazo fenomenal. Todo eso hay que retransitarlo. Para retransitarlo hay que convencer a Estados Unidos de que la Argentina va a seguir haciendo lo que debe hacer. Yo no creo que China, porque sinceramente creo que tanto Estados Unidos como China, como Rusia, han hecho una suerte de acuerdo por abajo de la mesa. Yo creo que las peleas son comerciales, pero me da la impresión que la pelea de fondo, que es la posibilidad de que haya ruptura de la paz mundial, no hablo de todo lo que pasa en Medio Oriente, que forma parte de la idiosincrasia de los musulmanes, sino que la posibilidad de que el mundo se vaya a un enfrentamiento armado, no lo veo. Incluso el propio manejo con Corea lo va demostrando, pero claro, la posibilidad de que el Atlántico Sur sea en este momento una posibilidad a favor de Chile o a favor de otro país, yo lo veo como una enorme preocupación. Y veo como una enorme preocupación porque, además del trabajo que implica la posibilidad
de trabajar en el Atlántico Sur, el trabajo en el Atlántico Sur significa lisa y llanamente un avance superlativo de toda la costa argentina, es decir, sobre la base de industrializar lo que produce el mar, añadido al problema de las energías marinas que en la Argentina están lisa y llanamente desactualizadas. Sí, le quería hacer una consideración personal, ¿no? Usted citó al periodo presidencial del expresidente Carlos Menem, y uno ve que ahí hay un hecho que es un punto de inflexión. A mi entender, la relación del expresidente Menem con las Fuerzas Armadas. Porque hay que recordar que durante el gobierno de Alfonsín, que uno lo interpreta como que fue un gobierno encontrado con el espíritu de las Fuerzas Armadas del doctor Alfonsín. Recordemos que tuvo 2 levantamientos de Aldo Rico, ¿no? Montecaseros y Semana Santa, y que ahí Aldo Rico facilitó las leyes de obediencia debida y punto final. Y después, hacia el año 89 y 90, Menem mostró como una buena disposición en principio hacia las Fuerzas Armadas. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Analizando una serie de acontecimientos. Porque había propuesto una ley de amnistía, si recordamos, Carlos Menem, que abarcaba a los elementos militares y también abarcaba a elementos subversivos. O sea que mediante esa amnistía, había tratado de ser en cierta manera ecuánime. Y el 3 de diciembre, que es el Día del Médico, ¿no?, del año 1990, se produjo el levantamiento de cara pintada del coronel Seyneldin. Y es a partir de ese momento uno considera el punto de inflexión donde se produce un giro de 180 grados en la manera de considerar Menem a las Fuerzas Armadas. Y ahí, en ese levantamiento, lamentablemente, del coronel Seyneldin se produjeron 2 muertos y algunos heridos, y como consecuencia de eso vino el general Balsa. En mi opinión fue un hecho bastante adverso para las Fuerzas Armadas el advenimiento del general Balsa. Y el doctor Menem, que estaba mostrando buena voluntad con esa ley de amnistía, encarceló, inclusive se quería lograr el fusilamiento en un principio, como uno recuerda, del coronel Seyneldin, que se había levantado en contra del gobierno de Menem. Y bueno, ahí se produce la inflexión esa de 180 grados en contra de lo militar. ¿Usted qué podría agregar al respecto? Sí, yo creo que hay dos cuestiones allí. Una que es el problema de la persecución a algunos responsables de las Fuerzas Armadas o imputados como responsables por violaciones de derechos humanos, y otra es la misma imputación a terroristas. Es decir, desde ese punto de vista, la tesitura de Menem era quedar bien con las Fuerzas Armadas. Pero lo que movía a Menem no pasaba por ahí. Ni pasaba por el Ministerio de Defensa, ni pasaba por el Ministerio del Interior. Pasaba por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y los artífices de esos eran el canciller, que era Guido Di Tella, y su vicecanciller, que era Fernando Petrella. Fernando Petrella era diplomático de carrera, de primera línea, y los dos articularon esa política que era desarmar a las Fuerzas Armadas. No pasaba, es decir, la idea de Menem era darle golpes en la espalda a los militares, hacer que no cumplieran penas,
pero al mismo tiempo las iba descuartizando desde el punto de vista presupuestario. Cuando digo descuartizando, y esto ustedes lo conocen mejor que yo, la Fuerza Aérea no tiene aviones, la Marina no tiene barcos y las fuerzas terrestres tienen camiones para transportar y nada más. Es decir, esta es la destrucción de las Fuerzas Armadas llevada adelante por Menem. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué recibió Argentina de Panamá, si es que recibió algo, para ceder puesto en el Consejo? Que Panamá retirara su candidatura a la Secretaría General de la OEA. El canciller de Panamá quería ser secretario general de la OEA y era la candidatura que se le oponía a la de Orfila. Y entonces llegaron a un acuerdo, el canciller de Panamá retiró su candidatura, lo designaron a Orfila y Argentina perdió su influencia en el Consejo de Seguridad y la recuperó Panamá. Y eso explica también que cuando invadieron Malvinas, el primer voto a favor de Argentina fue el de Panamá. Con la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la adoptó el día de la invasión. Ese mismo día Panamá votó en contra, pero ya en la segunda votación que tuvieron 2 o 3 días después, con otra decisión del Consejo de Seguridad, ya ahí Panamá votó y votaron por unanimidad. Una cosita chiquita. ¿En qué fecha fue la reunión de 1966 en que los ingleses iban a entregar las Malvinas? 1966, no, de memoria no recuerdo la fecha, pero fue en 1966. Pero es muy simple, ha de haber sido en octubre, una cosa por el estilo. Señor, con respecto al conflicto con Chile, usted mencionó, bueno, que Argentina no aceptó el laudo arbitral por el conflicto con Chile y, bueno, después por la intervención del Zamorea, a instancia del Papa, llegamos a un acuerdo que terminó un acuerdo de límites que se firmó durante el periodo del doctor Alfonsín. Ahora, si uno hace la comparación de cómo hubiera terminado con aceptando el laudo arbitral y cómo terminó, gracias a que hubo una presión por el conflicto, porque eso le hubiera permitido a Chile tener una extensión de sus zonas marítimas, mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, hacia el Atlántico, que ahora no lo tiene. Entonces, más allá de que si no cumplimos el laudo arbitral, pero gracias al conflicto, ¿fue mejor o peor el fallo definitivo para usted? Yo creo que definitivamente peor, porque lo que no debió la Argentina primero es haber sometido a un fallo arbitral de acuerdo a derecho cuando tenían todas las opiniones en contra. Lo que debieron haber ido es a un lado arbitral de amigable componedor. Ir por derecho sabiendo que lo iba a perder, no me entra en la cabeza. No. Y sí, ya no me entra en la cabeza como político, no me entra en la cabeza como abogado. No, Claro. totalmente de acuerdo, que eso hubiera sido el modo de acción correcto. Pero no habiéndolo hecho, después, bueno, la Junta Militar tiene que tomar la decisión, o aceptamos o vamos a un conflicto para evitar que la proyección chilena hacia Y el bueno, y Atlántico. ahora estamos viendo los efectos. Que se logra. O sea, yo lo que quiero saber, más allá de que si se podía, la negociación fue pésima, pero el laudo arbitral actual, o sea, el laudo final, ¿no es cierto?, que tenemos ahora, ¿es peor o mejor que el que hubiera obtenido si no presionábamos a través del conflicto? Yo sinceramente creo que
me es indiferente por una razón, y le explico por qué es indiferente. Porque para mí, con el transcurrir del tiempo, porque esto es lo que no imaginó nunca Roca e Irigoyen. Nunca imaginaron que iba a haber un tratado del derecho del mar. El tratado del derecho del mar dilocó todo. Dilocó todo desde el punto de vista del arreglo con Chile. ¿Por qué? Porque guste o no nos guste, Chile tiene a través de la entrada del Beagle acceso al Atlántico. Y para mí, por más tratado que exista, este tratado va a terminar arrasado por la Convención del Derecho del Mar. No tengo ninguna duda. Es decir, hay algo muy, muy importante, y es que la Convención sobre el Derecho del Mar avanza sobre todos los países con un derecho nuevo, que es el derecho de la comunidad internacional. Todas las riquezas del mar, aun aquellas que están en la zona económica exclusiva, son de interés de la humanidad y pertenecen a la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad le reconoce derechos al Estado costero, pero no desdice de sus propios derechos. Es decir, aparece un derecho internacional muy, muy fuerte, que es el derecho del mar. Y este derecho del mar es de una importancia trascendental. Sí, de acuerdo, pero ahora se trabajó el tema de la copla, que es la que estableció la plataforma, y bueno, Argentina hizo toda su presentación y fue aceptada, y de hecho... Sí, eso llega hasta las 350 millas. Exactamente, pero como está, que fue aceptada, Chile no interviene, así que ya la Convención del Mar nos está dando la razón. Yo creo que no, porque lo que le da es el derecho a la plataforma continental, sí, eso sí. Ahora, lo que va a hacer Chile de ahí en adelante con la intervención de las 3 islas, yo no sé. Y otro tema, no me quedó claro, señor, el tema de el nombramiento como extranato, que fue una forma para destruir las Fuerzas Armadas, no me quedó claro. Sí. Me llama la atención porque... pero ¿por qué? No, se lo explico porque Sí. Tiene razón. El de la Alianza de Extranato es muy simple. Destruidas oyendo a la consecución del objetivo tenido en cuenta por Estados Unidos y por Menem, que era aniquilar a las Fuerzas Armadas. Esto implicaba para la República Argentina quedar en estado de indefensión frente a sus vecinos. Entonces, la forma de solucionar el problema de indefensión era nombrándola aliada extranato de Estados Unidos. Tan es así que cuando se firma el convenio, que en realidad es la declaración que hace Clinton acá en Estados Unidos, en su visita en octubre a la Argentina, y esto no es luego revocado por el Capitolio. Al no ser revocado como Capitolio, quedó como política firme del presidente de los Estados Unidos. Y entonces se la nombra aliado extranato. ¿Pero por qué? Porque si no, lisa y llanamente la Argentina iba a quedar librada a las resultas de cualquiera, siendo aliado extranato de Estados Unidos. Quien atenta contra un aliado extranato de Estados Unidos, atenta contra Estados Unidos. Al principio, cuando se firma la convención, los otros países americanos que ignoraban lo que estaban haciendo Di Tella y Petrella, lisa y llanamente protestaron creyendo que el Estado norteamericano iba a rearmar a las Fuerzas Armadas argentinas. Y entonces todas empezaron a moverse diplomáticamente con resultado negativo, porque el objetivo no era ese, sino exclusivamente brindar seguridad a la Argentina frente a los países vecinos. Y tan es así que, siendo aliado extranato, Argentina no consiguió de Estados Unidos, yo creo que ni un balín 22. Sí, está vigente. Sí, porque recordemos que el tratado de extranato surge gracias a la intervención
de las Fuerzas Armadas Argentinas en el conflicto con Irak. O sea, fue un reconocimiento de Estados Unidos hacia la acción de una Fuerza Armada a través del capítulo 7 de Naciones Unidas en Irak. O sea, que parecería que la extra NATO fortaleció a las Fuerzas Armadas, no las debilitó, pero tiene esta doble visión que no la tenía que... Yo creo que disimulemos con algo que pongamos para que tape la realidad, pero la realidad es la otra. Yo quiero aclararles, tuve alguna reunión con algunos de los que intervino en esto y tuvimos 2 reuniones muy largas y al cabo de las reuniones, aclarándole que soy amigo de él desde que tenemos 17 años, no, 21, y guardó silencio. Y cuando yo expresé mi opinión y volqué todo mi argumento, él siguió guardando silencio. Y al final me dijo, seguí adelante que vas bien, con el tema de la alianza extranato, que había sido pactada para eso. Lo que pasa es que no podía decírmelo, pero